Ministerio Público ha llevado a la investigación sobre presuntas irregularidades que se hubieran registrado durante las elecciones generales de octubre del año 2019 dentro del caso denominado fraude electoral. Sobre el caso denominado fraude electoral. En ese sentido, el Ministerio Público, en el marco de sus atribuciones constitucionales y la Ley Orgánica del Ministerio Público, con el objetivo de llegar a la verdad material de los hechos, ha sumado los esfuerzos de nuestros profesionales nacionales y expertos internacionales para que la investigación sea transparente y objetiva. En el marco de la investigación, el Ministerio Público realizó el proceso de contratación de una consultora internacional especializada para llevar adelante la pericia en el área de seguridad informática y administración de redes, para el análisis de integridad electoral de las elecciones generales en Bolivia del 20 de octubre de 2019. Es así que después de una minuciosa evaluación entre los ministerios públicos de la región, organismos y consultoras internacionales de diferentes países con la capacidad técnica para el desarrollo del trabajo pericial requerido, el 15 de abril de 2021, el Ministerio Público designó al grupo de investigación DIPTECH-NAL de VISIT en representación de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España, para realizar la pericia requerida al verificar que cuentan con la suficiente capacidad técnica, científica y la idoneidad necesaria. De esa manera, el equipo de primer nivel, compuesto por expertos internacionales, con una amplia experiencia y respaldo de prestigiosas universidades que solventan su trabajo y confiabilidad, a la cabeza del ingeniero Juan Manuel Corchado, doctor en informática y doctor en inteligencia artificial, director del Parque Científico, decano de la Facultad de Ciencias de Investigaciones de la Universidad de Salamanca, quienes llevaron adelante el estudio pericial encomendado sobre la integridad de los servicios informáticos y de la información generada durante las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, mediante la verificación de la seguridad de la infraestructura utilizada y los registros existentes de la fecha del proceso electoral. La pericia científica ha considerado las evidencias cursantes en el cuaderno de investigación, analizadas con criterios técnicos y científicos periciales y forenses, siguiendo una metodología formal y garantizando la relevancia, confiabilidad y suficiencia conforme establece la norma ISO IS 27037. El desarrollo del informe ha seguido los criterios generales para la elaboración de informes y dictámenes periciales sobre tecnologías de la información, UNE 1970-10/2015. El trabajo pericial concluyó con la emisión del informe de análisis de integridad electoral, documento que tiene una extensión de más de 230 páginas, resultado de un trabajo de 3 meses de duración, estableciendo como principales conclusiones lo siguiente: conclusiones específicas. A. Sobre análisis de la independencia del TREP con el cómputo oficial. El informe pericial determina que el sistema de cómputo oficial era independiente del TREP, ya que se ha comprobado que ambos sistemas cuentan con sus propios servidores y flujos de datos que no se vinculan entre ellos, por lo que no podían reflejarse los mismos datos de manera simultánea entre el TREP y el cómputo oficial, debido a que ambos sistemas se alimentaban de información recabada en diferentes momentos y de diferentes fuentes de información. El TREP de fotografías de las actas, cómputo oficial del escaneo de actas en las salas plenas de los diferentes tribunales departamentales electorales. B. Sobre el análisis de conexiones a la infraestructura. Los diferentes servicios del TREP y del cómputo oficial permiten determinar que los servidores perimetrales y los servidores de aplicaciones reciben tráfico legítimo en líneas generales. En primer lugar, se descubre la utilización del servidor B01, que no estuvo previsto durante el día 20 de octubre de 2019. En segundo lugar, se descubre también el servidor B020 utilizado como servidor perimetral no previsto. Se determina que el uso de los servidores B01 y B020 no previstos fue una negligencia. Sin embargo, el flujo de datos y las comunicaciones del resto de servidores del TREP se ajustó a lo previsto y cumplió su cometido, y no pudieron suponer un riesgo para los resultados del cómputo oficial.
ya que éstas habrían sido detectadas en el análisis de inconsistencia de las bases de datos B02 y OEP2, tal y como se determina en el análisis de inconsistencias. No se ha detectado la manipulación de las bases de datos que contienen los resultados de las elecciones. C. Sobre el análisis de integridad de la base de datos. Los servidores que deberían tener registros del servidor de la base de datos son el B01, B02, B02S, B03 y OEP2. Sin embargo, únicamente el servidor OEP2 generó registros del servidor de la base de datos debido a una configuración inadecuada del servicio de base de datos. Sobre él, todas las conexiones a la base de datos a través del usuario administrador se produjeron después del proceso electoral y no se registraron consultas de actualización sobre los datos, por lo que no se consideran incidentes que pudieran suponer un riesgo para la integridad de los datos. D. Sobre el análisis de inconsistencias entre las diferentes bases de datos existentes. En esta fase se han analizado la estructura y los datos de las bases de datos de 5 de los servidores, 4 de los servidores del TREP, B01, B02, B03, B02S y el servidor OEP2 del cómputo oficial utilizados durante el proceso electoral. El B01 y su intervención no supuso un incidente porque fue utilizado para pruebas previas al proceso electoral y no tiene relación con la integridad de los datos del TREP. El estudio comparativo de la información de las bases de datos de los servidores del TREP se centra en el análisis de la tabla de actas, ya que contiene los resultados contabilizados del TREP. Se determina que las bases de datos son iguales en un 99%. Sobre el análisis de conexiones a la infraestructura y las diferencias de la funcionalidad de los servidores B01, B02, B03 y B020. De acuerdo al trabajo pericial, los diferentes servidores del TREP y del cómputo oficial permiten determinar que los servidores perimetrales y los servidores de aplicaciones reciben tráfico legítimo en líneas generales. Sin embargo, se descubre la utilización del servidor B01 que no estuvo previsto durante el día 20 de octubre de 2019. En segundo lugar, se descubre también el servidor B020 utilizado como servidor perimetral no previsto, resultando que ninguno de ellos fue incorporado a la infraestructura del TREP, inicialmente prevista por la empresa Neotec. El servidor B01 fue utilizado para la preparación del proceso electoral como servidor de prueba, como perimetral para la verificación de actas durante el proceso electoral y para la visualización de resultados de las elecciones anteriores, antes, durante y después del proceso electoral. El informe pericial determina que la inclusión no autorizada del B01 es un acto negligente por parte de la empresa administradora del TREP, pero no se considera un intento de manipulación del proceso electoral, ya que no se ha detectado registros que prueben una actuación indebida del servidor B01 que hubiera incidido en los procesos del TREP y el resultado del cómputo oficial. Se planificó el uso del servidor B03 para la visualización de los resultados en el marco temporal del proceso electoral. Sin embargo, se detectó que solo se utilizó el servidor B03 para esta labor hasta aproximadamente las 18:30 del día 20 de octubre de 2019. A partir de entonces, fue el servidor B02 el encargado de dicha tarea, hecho que los administradores del sistema justifican por un aumento de la latente deficiente conectividad entre ambos servidores, que puede ser debido al incremento del flujo de información en el rango de horas pico del desarrollo del cómputo, que impidió obtener los resultados en B03 y por tanto se utiliza directamente B02. El equipo pericial determina que la modificación del comportamiento del sistema del TREP, desviando el servidor perimetral B031 al servidor B02, de donde finalmente se obtienen los resultados, se considera una incidencia. Sin embargo, el servidor B03 obtiene los resultados del servidor B02 a través del servidor
B02S, por lo que los datos, de acuerdo al trabajo pericial, fueron los mismos sobre la base de esta conclusión. El equipo pericial no considera que estos hechos puedan afectar a la integridad de los datos. Sin embargo, sí constituyeron incidentes vinculados a errores en los protocolos de pruebas y planificación del TREP a cargo de la empresa Neotec. Con todas estas conclusiones específicas, el informe pericial señala como conclusión general que el informe pericial del proceso electoral ha determinado que se produjeron negligencias por parte de la empresa Neotec, encargada del sistema TREP. Sin embargo, se ha demostrado la inexistencia de manipulación en los datos que prueben la actuación dolosa que hubiera incurrido en los resultados del proceso electoral de octubre de 2019. El informe pericial ha demostrado también que los sistemas y las bases de datos del TREP y el cómputo oficial en su funcionamiento y flujos de procesos son completamente independientes. Independientemente de la verificación de la integridad del contenido de la base de datos, se detectaron usuarios no identificados con rol de administrador y capacidad de acceso al sistema informático del proceso electoral, resultando altamente improbable la manipulación de los resultados, imágenes de actas y registros de cada acción de manera coordinada sobre todos los sistemas. Para llevar a cabo esta acción sería necesario un equipo coordinado con accesos a todos los sistemas informáticos, tanto TREP como cómputo oficial. Los registros de cada acción se encontraban supervisados por responsables de mantener y garantizar la seguridad, por lo que es imposible que cualquier tipo de movimiento en este sentido hubiese pasado desapercibido a los responsables de auditar la seguridad de los sistemas informáticos. En síntesis, la pericia de seguridad informática y administración de redes en el análisis que se realizó sobre la integridad electoral de las elecciones generales en Bolivia en 2019, detectó deficiencias e incidencias que no suponían riesgos para la integridad del proceso electoral ni para los resultados del cómputo oficial, y no se advierte manipulación de los votos, debido a que el sistema informático cuenta con la consistencia necesaria y en ningún momento fue alterado. La pericia informática fue elaborada por un equipo de primer nivel, compuesto por expertos internacionales, con una amplia experiencia respaldada por prestigiosas universidades extranjeras que solventan su trabajo, otorgando certeza al contenido del informe. La Comisión de Fiscales, a cargo del proceso penal denominado fraude electoral, con base en todos estos indicios recolectados en la etapa investigativa y principalmente el contenido de la pericia en seguridad informática y administración de redes, en estricta observancia de los principios de objetividad e imparcialidad que rigen la función fiscal, emitió el requerimiento conclusivo de sobreseimiento al determinar que el hecho investigado no constituye delito, conforme dispone el artículo 323, inciso 3 del Código de Procedimiento Penal, determinación que ha sido puesta en conocimiento de la autoridad jurisdiccional hace unos momentos. Muchas gracias. ¿Se descarta fraude electoral de fiscal? ¿Qué empresas han hecho las pericias? ¿Qué empresas han realizado las pericias, doctor? Fueron las palabras del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, quien ha informado respecto al caso del presunto fraude electoral. Ahora, con el informe que ha brindado, ha indicado que este proceso ya ha sido sobreseído, por tanto, el caso estaría cerrado. Recordemos que este proceso ha iniciado a raíz de la investigación tras las observaciones a un presunto fraude electoral en 2019, que daban como ganador en primera vuelta al ex presidente Evo Morales. Ante ese hecho han ocurrido protestas en las calles y bueno, a raíz de eso se ha empezado a iniciar el proceso contra los ex vocales del Tribunal Supremo Electoral, quienes en su momento se encontraban detenidos preventivamente. A un año y
8 meses aproximadamente, esta investigación ha concluido con un sobreseimiento contra los implicados dentro de este caso. Esto a raíz de pericias internacionales que ha indicado al fiscal general Juan Lanchipa que se habrían realizado y han concluido que si bien han existido algún tipo de negligencia dentro del proceso, las mismas no habrían afectado al cómputo final, por lo cual se ha determinado sobreseer a los investigados. Es la información que podemos brindar a esta hora de la tarde.